Siempre le decía a la gente que los números no mienten. Pero aquella noche de martes, cuando vi la tableta de mi esposa, Isabel, encenderse con un mensaje que ella nunca quiso que yo viera, me di cuenta de que los números estaban a punto de convertirse en mi arma de destrucción masiva. La notificación desapareció en segundos, pero mi cerebro, entrenado por 15 años de encontrar agujeros financieros que los directivos intentaban ocultar, ya había capturado la anomalía. Y lo que vi en esas pocas palabras no era solo infidelidad, sino espionaje industrial envuelto en carmín y perfume. En 72 horas, me transformaría de un marido fiel en un depredador cazando dos objetivos simultáneamente, y la masacre que planeaba haría que las peores caídas del mercado financiero parecieran un error contable menor. Esa noche me senté en mi oficina en casa, rodeado de 3 monitores que mostraban la cascada habitual de datos de la adquisición que gestionaba. Pero mi mente ya había cambiado a lo que yo llamaba modo cazador. Isabel había dejado su tableta en el sofá cuando fue a tomar su baño nocturno, uno de esos largos y relajantes baños donde ella afirmaba necesitar descomprimirse del estrés de su puesto de directora de marketing. El mensaje que vislumbré no era de una amiga discutiendo planes para el brunch ni de un colega preguntando sobre métricas de campaña. Era de alguien llamado Arturo. Y la línea de vista previa contenía detalles confidenciales sobre la fusión del Puente Norte en la que yo había estado trabajando durante 6 meses. Información que debería haber estado encerrada en mis archivos cifrados y en mi cabeza. Mi pulso no se disparó con celos o desamor. En cambio, sentí esa fría lucidez que te invade cuando analizas un balance y, de repente, descubres el patrón de desfalco a plena vista. No irrumpí en el baño exigiendo explicaciones ni arrojé sus pertenencias a la calle como un protagonista de telenovela. Ese tipo de arrebato emocional es para aficionados que buscan una satisfacción temporal en lugar de una victoria permanente. Soy un gestor de crisis, un liquidador financiero, la persona a la que recurren las corporaciones cuando necesitan a alguien para desmantelar una división fallida sin dejar pruebas ni cabos sueltos. Mi especialidad es encontrar el cáncer en el cuerpo de una empresa y estirparlo tan limpiamente que el paciente ni siquiera se da cuenta de que estaba enfermo hasta que ve el informe de patología. Así que hice lo que mejor sé hacer. Me volví invisible. Me volví metódico. Me volví implacable. A la mañana siguiente, besé a Isabel al despedirme, tal como lo había hecho cada día laborable durante los últimos 8 años. La observé aplicarse ese pintalabios caro que le encantaba y le dije que probablemente trabajaría hasta tarde con los archivos del Puente Norte. Ella sonrió con esa sonrisa que una vez encontré encantadora, la que arrugaba las comisuras de sus ojos, y dijo que lo entendía porque ella también tenía un día largo por delante con presentaciones a clientes. Noté que llevaba el vestido negro que le compré para nuestro aniversario el año pasado, el que abrazaba su figura de una manera que hacía girar cabezas, y me pregunté si Arturo apreciaba cómo yo había financiado el guardarropa de su amante. El pensamiento debería haberme enfadado, pero en cambio no sentí nada más que ese familiar distanciamiento analítico. Ella ya era una cuenta cerrada en mi mente, una mala inversión que debía ser amortizada, y yo simplemente estaba documentando las pérdidas antes de presentar la documentación. Mi primera parada no fue la oficina de un abogado o la agencia de un investigador privado. Fui directamente al departamento de TI de mi firma donde tuve una larga conversación con Marcos, nuestro especialista en forense digital, a quien yo había salvado de una desagradable investigación por uso de información privilegiada 3 años atrás. La gente piensa que la lealtad no se puede comprar, pero eso es ingenuo. La lealtad no es más que una deuda con otro nombre, y Marcos me lo debía todo. En 2 horas, tuve acceso completo al almacenamiento en la nube de Isabel, sus cuentas de correo electrónico, sus mensajes en redes sociales y, lo más importante, sus datos de ubicación del rastreador GPS en su lujoso todoterreno que yo había estado pagando desde que se despidió de su modesto sedán hace 4 años. No necesité a Marcos para interpretar los datos. Soy perfectamente capaz de leer un mapa que mostraba el coche de mi esposa pasando 3 tardes a la semana en el Hotel Cervantes, en el centro,
mientras su calendario afirmaba que estaba en reuniones con clientes al otro lado de la ciudad. Los registros financieros contaron una historia aún mejor. Los extractos de tarjeta de crédito de Isabel revelaron un patrón de cargos en restaurantes de lujo, boutiques y joyerías. Pero aquí es donde se puso interesante. Ella no estaba pagando estos lujos por sí misma. Las transacciones estaban siendo reembolsadas por una tarjeta corporativa perteneciente a Industrias Vargas, una empresa manufacturera de tamaño medio que había estado tratando de competir con mis clientes por contratos gubernamentales. Busqué su estructura corporativa, realicé algunas búsquedas en bases de datos de registros públicos y sentí que mis labios se curvaban en algo que podría haber parecido una sonrisa si hubiera contenido alguna calidez. Arturo Vargas figuraba como director general, uno de esos ejecutivos que aparecían en portadas de revistas hablando de innovaciones y liderazgo mientras no aportaban absolutamente nada de valor a las operaciones comerciales reales. Pero la verdadera revelación llegó cuando investigué más a fondo la estructura de propiedad de Industrias Vargas. Arturo Vargas podía tener el título y el despacho de esquina, pero poseía exactamente el 0% del capital social de la empresa. El interés de control, el 92% de las acciones con derecho a voto, pertenecían a su esposa, Violeta Vargas, quien ejercía como presidenta del consejo y cuya firma aparecía en cada contrato importante y en cada declaración financiera. Arturo era una fachada, una bonita marioneta que hacía de director general, mientras la fortuna heredada de su esposa sufragaba su estilo de vida y su compañía. Esto no era solo infidelidad. Era un ecosistema completo de engaño donde mi esposa estaba robando mi propiedad intelectual para alimentar a su amante, quien estaba usando el dinero de su esposa para financiar su aventura. Lo que significaba que en todo este embrollo había una mujer que tenía aún más motivos para querer venganza que yo. Pasé las siguientes 48 horas viviendo una extraña doble vida que habría destruido la cordura de un hombre menor. Durante el día, era el profesional perfecto, realizando conferencias telefónicas, revisando los términos de adquisición y negociando con abogados sobre los procedimientos de diligencia debida. Durante las tardes, desempeñaba el papel del marido ligeramente distraído pero aún devoto, preguntando a Isabel sobre su día, escuchando sus historias inventadas sobre clientes difíciles y campañas exigentes, y observándola revisar su teléfono cada 15 minutos como un adicto que necesita una dosis. Por la noche, después de que ella se durmiera, trabajaba en mi proyecto real, que era construir un expediente tan completo que haría llorar de alegría a un fiscal. Las pruebas que compilé no eran solo sobre sentimientos heridos o votos matrimoniales violados. Esto era espionaje corporativo, robo de secretos comerciales y, potencialmente, fraude de valores. Si Arturo estaba utilizando mi información robada para manipular los precios de las acciones o asegurar contratos mediante información privilegiada. Cada correo electrónico que Isabel enviaba a Arturo conteniendo detalles sobre las estrategias de fusión de mi cliente. Cada documento que ella fotografió con su teléfono desde mi oficina en casa, cada conversación a altas horas de la noche donde le proporcionaba información sobre ofertas competitivas, todo fue a parar a mi creciente archivo digital. Lo organicé cronológicamente, lo crucé con los movimientos del mercado y las adjudicaciones de contratos, y calculé los daños financieros en cifras contundentes que harían saltar las lágrimas a un jurado. Al final de la semana, tenía suficiente material para enviar a ambos a prisión federal por 5 a 10 años. Pero la prisión parecía demasiado fácil, demasiado impersonal, demasiado alejada de la satisfacción inmediata que anhelaba. Lo que necesitaba era un socio, alguien con los recursos y la motivación para ayudarme a orquestar algo más elegante que una simple persecución criminal. Necesitaba a Violeta Vargas, y basándome en lo que había aprendido sobre ella de los registros públicos y perfiles de negocios, sospechaba que estaría muy interesada en mi propuesta. Violeta provenía de dinero de la vieja industria manufacturera, el tipo de familia que había forjado su fortuna fabricando acero y motores durante el auge industrial. Había heredado Industrias Vargas de su padre a los 35 años, después de que éste muriera de un ataque al corazón.
Y en lugar de venderla a un conglomerado como todos esperaban, ella había reestructurado la empresa, eliminado el peso muerto y la había convertido en una operación rentable y eficiente. Luego se había casado con Arturo, un encantador ejecutivo de ventas de la competencia, y había cometido el error de confiarle un papel público mientras ella se centraba en la estrategia y las finanzas. Solicité una reunión a través de su asistente ejecutiva, identificándome como un consultor de gestión de crisis con información sobre irregularidades financieras en su empresa. No utilicé correos electrónicos o llamadas telefónicas que pudieran ser rastreados o grabados. Envié un mensajero con un sobresellado que contenía una sola página, sin nombres, solo 3 columnas de números que mostraban dinero fluyendo de las cuentas de Industrias Vargas a empresas fantasma, que yo había rastreado hasta el nombre de Isabel. Al pie de la página, escribí una sola línea, falta el 30%. Sé dónde fue. Club El Elite, jueves, 8:00 p.m. No lo firmé. No incluí información de contacto. No expliqué nada. O ella sería lo suficientemente curiosa como para presentarse o no lo haría. Pero apostaba a que una mujer que había construido su reputación sobre la disciplina financiera no ignoraría la evidencia de un robo sistemático. La tarde del jueves llegó con esa peculiar claridad que precede a una tormenta. Me vestí con mi mejor traje, el de lana fría gris marengo que reservaba para reuniones de junta y negociaciones de alto riesgo, y le dije a Isabel que tenía una cena de negocios con un cliente potencial. Ella apenas levantó la vista de su teléfono, probablemente enviando mensajes a Arturo sobre su próximo encuentro en el hotel, y me despidió con un gesto ausente. El Club El Elite ocupaba la última planta de un edificio en el centro. Uno de esos establecimientos exclusivos donde la membresía costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente y donde las conversaciones se llevaban a cabo en cabinas insonorizadas diseñadas para la discreción. Llegué 15 minutos antes, pedí un whisky de malta añejo y esperé. Violeta Vargas entró exactamente a las 8:00 p.m. Y la reconocí de inmediato por las fotos que había estudiado, pero las fotos no capturan la presencia. Y esta mujer tenía el tipo de energía que hacía que la gente se apartara instintivamente. Era alta, quizás 1,78 metros, con el cabello oscuro recogido en un estilo que sugería eficiencia más que moda. Y vestía un traje azul marino que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Isabel. Sus ojos escanearon la habitación con la evaluación metódica de alguien que siempre calculaba los ángulos. Y cuando me vio en el reservado de la esquina, no vi vacilación ni incertidumbre, solo el paso decidido de alguien que había decidido que esta reunión valía su tiempo. Se sentó frente a mí sin ofrecer un apretón de manos o una pequeña charla, colocó una delgada cartera negra sobre la mesa y esperó. Aprecié el profesionalismo. Esta no iba a ser una conversación emocional sobre cónyuges traicionados buscando consuelo o validación. Esto iba a ser una negociación de negocios entre dos personas que entendían que la venganza, cuando se hace correctamente, es solo otra forma de planificación estratégica. Deslicé una carpeta sobre la mesa, más gruesa que la única página que le había enviado, y observé su rostro mientras la abría y comenzaba a leer. Había organizado el contenido como un prospecto financiero, completo con resumen ejecutivo, hallazgos detallados, documentación de respaldo y acciones recomendadas. La primera sección documentaba el desfalco sistemático de Arturo, mostrando cómo había establecido 3 empresas fantasma bajo el nombre y número de seguridad social de Isabel, desviando dinero de los presupuestos de compras de Industrias Vargas a través de contratos de proveedores falsos. La cantidad comenzó pequeña hace 3 años, quizás 50. 000, aquí, 20. 000, allá, pero había crecido exponencialmente a medida que él ganaba confianza. Y solo en los últimos 6 meses, había robado más de 2 millones de euros. La segunda sección detallaba la aventura en sí, no con fotos sórdidas o apelaciones emocionales, sino con recibos,
facturas de hotel y extractos de tarjeta de crédito que mostraban un patrón de uso de recursos de la empresa para entretenimiento personal. La tercera sección, y esta era mi favorita, describía cómo Arturo estaba utilizando información robada de mis clientes para subcotizar ofertas y asegurar contratos que Industrias Vargas no debería haber podido ganar. Observé la expresión de Violeta mientras leía, y si sintió alguna reacción emocional al saber que su marido se acostaba con la esposa de otro hombre mientras le robaba a su empresa, no lo demostró. Su rostro permaneció profesionalmente neutral, pero noté que su mandíbula se tensó ligeramente cuando llegó a la página que mostraba que Arturo había usado su tarjeta corporativa para comprar a Isabel una pulsera de diamantes valorada en 35.000 euros. Cerró la carpeta, cruzó las manos sobre ella y me miró con unos ojos que probablemente hacían que los ejecutivos débiles confesaran sobrecostes presupuestarios y plazos incumplidos. Cuando finalmente habló, su voz tenía la temperatura del nitrógeno líquido. Me preguntó qué quería, yendo directamente al grano, sin pretensiones de que esto fuera sobre moralidad, justicia o orgullo herido. Le dije la verdad. Quería la destrucción total de ambos objetivos. Humillación pública que los haría inempleables en cualquier capacidad profesional y devastación financiera de la que tardarían décadas en recuperarse, si acaso lo hacían. Quería que Arturo fuera despojado de su título, su reputación y su acceso a su dinero. Quería que Isabel perdiera todo lo que yo la había ayudado a construir, cada contacto que le había presentado, cada oportunidad que había creado a través de mi red. Y lo más importante, quería que entendieran que no solo habían traicionado a sus cónyuges. Habían cometido el error fatal de traicionar a socios que eran más inteligentes, más ricos e infinitamente más peligrosos de lo que habían imaginado. Violeta escuchó mi propuesta sin interrupción. Y cuando terminé, sacó su propia carpeta de la cartera. Contenía los papeles de divorcio ya preparados, documentos de protección de activos que transferían su patrimonio personal a fideicomisos que Arturo no podía tocar, y una denuncia penal redactada por sus abogados que detallaba el desfalco con suficiente evidencia para desencadenar una investigación federal. Ella sabía que algo andaba mal, aparentemente había estado realizando su propia auditoría durante semanas, pero no había tenido el panorama completo hasta que yo le proporcioné la conexión entre el robo de Arturo y su aventura con Isabel. Me dijo que había estado planeando un divorcio tranquilo con un generoso acuerdo para evitar el escándalo público. Pero ahora que entendía el alcance de su traición y su conexión con el espionaje corporativo, estaba dispuesta a perseguir algo más agresivo. Pasamos las siguientes 2 horas planificando lo que solo podría describirse como un proyecto de demolición coordinado. Violeta quería exponer a Arturo en la gala anual de la empresa, un evento benéfico de etiqueta que atraía cobertura mediática y líderes de la industria donde él tenía previsto anunciar beneficios récord y desvelar un plan de expansión. Le señalé que Isabel probablemente asistiría como su invitada, afirmando que era una oportunidad de networking para su carrera de marketing, lo que significaba que podríamos manejar a ambos objetivos simultáneamente frente a una audiencia que incluía a sus colegas profesionales, clientes potenciales y periodistas económicos. La publicidad sería devastadora y permanente. Violeta hizo una llamada a su jefe de seguridad, un exagente de la Guardia Civil llamado Marco, instruyéndole para que tuviera una auditoría exhaustiva lista para presentar en la gala, completa con ayudas visuales y documentación que pudiera distribuirse a los asistentes y a los medios. Yo contribuí con mis propios recursos, incluidos contadores forenses de mi firma que podrían verificar los números y testificar si fuera necesario, abogados especializados en casos de fraude corporativo y mis conexiones con varios periodistas económicos que estarían muy interesados en una historia sobre un director general que robaba a su propia empresa para financiar un romance con una espía corporativa. Dividimos responsabilidades como generales planificando una campaña militar, identificando posibles obstáculos, preparando respuestas de contingencia y asegurando que cada detalle estuviera documentado y fuera verificable. Esto no iba a ser una confrontación emocional que la gente pudiera desestimar como una disputa doméstica.
Esto iba a ser una ejecución pública con recibos, testigos y pruebas irrefutables. Antes de separarnos esa noche, Violeta me hizo una pregunta que yo respeté que hiciera. Quería saber si me sentía culpable por destruir la vida de Isabel, si tenía alguna reserva sobre humillarla frente a cientos de personas, si me preocupaba estar siendo demasiado duro o vengativo. Respondí honestamente. Le dije que Isabel había tomado sus decisiones sabiendo exactamente lo que arriesgaba, que había participado activamente en actividades criminales al robar información confidencial, y que no había mostrado remordimiento ni vacilación al gastar mi dinero para financiar su aventura con un hombre que le robaba a su propia esposa. La culpa es lo que sientes cuando has hecho algo mal. Yo no sentía nada más que la satisfacción de estar a punto de equilibrar una ecuación muy desequilibrada. Las siguientes 2 semanas se sintieron como la calma antes de un huracán que sabes que viene pero no puedes predecir del todo. Continué mi rutina normal, trabajando en la adquisición del Puente Norte, asistiendo a reuniones con clientes y manteniendo la ficción de un matrimonio estable. Isabel permaneció completamente ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, seguía enviando mensajes a Arturo constantemente, seguía mintiendo sobre sus citas de la tarde, seguía vistiendo la ropa y las joyas caras que ahora sabía que habían sido compradas con dinero robado. Había una cualidad surrealista en esos días, como ver una obra de teatro donde yo conocía el final, pero los otros actores seguían improvisando su camino hacia la tragedia inevitable. Utilicé ese tiempo para liquidar discretamente los bienes gananciales y proteger mis intereses financieros. Transferí dinero de cuentas compartidas a fideicomisos y fondos de jubilación que Isabel no podía tocar en un divorcio. Vendí la propiedad vacacional en Marbella que técnicamente estaba a mi nombre, pero que tratábamos como propiedad conyugal. Desvié inversiones de cualquier cosa sobre la que Isabel tuviera autoridad de firma. Incluso cancelé el contrato de arrendamiento de su lujoso todoterreno y organicé su embargo al día siguiente de la gala. Para cuando terminé, el panorama financiero de nuestro matrimonio había sido completamente reestructurado, con todo lo de valor encerrado tras muros legales que tardarían años y cientos de miles de euros en honorarios de abogados en ser traspasados. Estaba construyendo un desierto donde Isabel se encontraría varada con nada más que las consecuencias de sus elecciones. Violeta estaba llevando a cabo sus propios preparativos en Industrias Vargas, reemplazando discretamente al personal clave leal a Arturo con su propia gente, reestructurando los controles financieros de la empresa para requerir su firma en cualquier transacción superior a 10.000 euros y realizando entrevistas discretas con los miembros de la Junta para asegurar su apoyo cuando hiciera su movimiento. También contrató a una firma de investigación privada para documentar los movimientos de Arturo, creando una línea de tiempo que corroboraba todo lo que yo había encontrado y agregando aún más detalles sobre sus actividades. Los investigadores descubrieron que Arturo había estado llevando a cabo el mismo esquema en su trabajo anterior antes de casarse con Violeta, robando a esa compañía para financiar una aventura diferente, que terminó cuando fue obligado a dimitir en silencio después de ser descubierto. El padre de Violeta había hecho la debida diligencia antes de aceptar el matrimonio, pero Arturo había logrado enterrar esa historia, y su padre había sido demasiado cautivado por las habilidades de ventas de Arturo como para indagar más. El descubrimiento del patrón de comportamiento de Arturo pareció endurecer aún más la resolución de Violeta. Esto no se trataba solo de una instancia de traición, sino de un hombre que veía el matrimonio como una oportunidad para la explotación y las empresas como huchas personales. Me dijo durante una de nuestras sesiones de planificación que se sentía estúpida por no haberlo visto antes, por estar tan concentrada en llevar el negocio que había ignorado las señales de advertencia en su vida personal. Le dije que los depredadores son buenos en lo que hacen porque saben cómo identificar y explotar los puntos ciegos, y que la respuesta apropiada no era la culpa sino la acción correctiva. Ambos estábamos tomando medidas correctivas, y sería espectacular. La semana anterior a la gala, Isabel mencionó casualmente durante la cena que había sido invitada al evento de Industrias Vargas a través de un contacto de marketing y preguntó si me importaría que asistiera, ya que podría ser una buena oportunidad de networking para su carrera.
Fingí considerarlo, le hice algunas preguntas sobre quién estaría allí y cuál sería el formato del evento, y luego le dije que sonaba como una gran oportunidad y que definitivamente debería ir. Pareció casi decepcionada de que yo no estuviera celoso o sospechoso, probablemente esperando algo de drama para sentirse más justificada en su aventura, pero yo solo sonreí y le sugerí que comprara un vestido nuevo para la ocasión. Incluso le di mi tarjeta de crédito, sabiendo que sería la última compra que haría con mi cuenta y queriendo que estuviera vestida impecablemente para su propia ejecución pública. La noche de la gala llegó con un clima perfecto, cielos despejados y temperaturas lo suficientemente frescas como para estar cómodo con ropa formal. Pasé el día en mi oficina revisando los materiales de la presentación final que Violeta y yo habíamos preparado, confirmando que todos los periodistas a los que habíamos dado el soplo asistirían, y asegurando que nuestros abogados estuvieran listos para presentar las denuncias penales y los papeles de divorcio en el momento en que diéramos la señal. Todo estaba coreografiado al minuto, cada contingencia planificada, cada cabo suelto atado. Esta era mi tipo de operación, donde la preparación y la precisión importan más que la emoción o la improvisación. A las 6:00 p.m. Fui a casa al apartamento vacío, ya que Isabel se había ido temprano para arreglarse en un salón de belleza. Me duché, me afeité y me vestí con mi mejor smoking. Me miré en el espejo y vi a alguien que parecía tranquilo, sereno y completamente en control, lo cual era preciso. Una parte de mí se preguntó si debería sentirme nervioso, culpable o en conflicto. Pero esas emociones parecían pertenecer a una persona diferente. Alguien que todavía creía en el perdón, en las segundas oportunidades y en arreglar las cosas. Esa persona murió en el momento en que vi la tableta de Isabel encenderse con información confidencial robada. La persona que estaba de pie en el espejo ahora era alguien que entendía que ciertas traiciones no merecen misericordia. Merecen una precisión matemática en su castigo. La limusina negra que Violeta envió llegó a las 7:00 p.m. Y subí al asiento trasero para encontrarla ya allí, vestida con un impresionante vestido de noche negro que de alguna manera lograba verse elegante y amenazante. No hablamos durante el trayecto hasta el Gran Hotel Europa, donde la gala se celebraba en su gran salón de baile. Pero el silencio era cómodo, el tipo de calma que existe entre socios que confían en la competencia del otro. Revisé los documentos una vez más mientras ella revisaba su teléfono, respondiendo a mensajes de última hora de su equipo. Mientras nos acercábamos a la alfombra roja, donde fotógrafos y medios ya se congregaban, sentí esa familiar adrenalina previa a la negociación, la descarga química que llega justo antes de entrar a una sala de juntas para dar una noticia que cambiará la vida de todos. Salimos de la limusina juntos, y le ofrecí a Violeta mi brazo en un gesto que era a la vez caballeroso y estratégico. Las cámaras comenzaron a parpadear inmediatamente y pude escuchar murmullos confusos de los reporteros que nos reconocían a ambos, pero no podían entender por qué llegábamos juntos. Violeta Vargas y Ricardo Torres no se suponía que fueran aliados. Nuestras empresas competían por contratos. Nuestros círculos profesionales se superponían, pero no se fusionaban, y no había razón para que asistiéramos a este evento como pareja. La confusión era perfecta. Haría que todos prestaran atención, que se preguntaran qué estaba pasando, y aseguraría que cada ojo en ese salón de baile nos estaría observando cuando hiciéramos nuestro movimiento. Caminamos por el vestíbulo del hotel y entramos al gran salón de baile, donde la gala ya estaba en pleno apogeo. Arañas de cristal proyectaban luces prismáticas sobre mesas cubiertas con manteles blancos. Camareros circulaban con champán y entremeses, y la flor y nata de la alta sociedad madrileña se mezclaba en grupos, haciendo tratos y conexiones mientras fingían preocuparse por la beneficencia que se apoyaba. Escaneé la sala metódicamente buscando a mis objetivos y los encontré cerca del escenario donde Arturo debía dar su discurso más tarde esa noche. Estaba rodeado de un grupo de inversores, interpretando el papel de un director general exitoso, gesticulando ampliamente mientras la gente se reía de sus bromas. Isabel estaba a su lado,
con el vestido rojo que había comprado con mi tarjeta de crédito, luciendo radiante y segura, completamente ajena a que estaba a punto de convertirse en el cuento con moraleja que la gente citaría durante años. En el momento en que nos vieron, observé sus rostros transformarse en cámara lenta. Y fue una de las cosas más satisfactorias que jamás había presenciado. La expresión de Arturo pasó de un orgullo complacido a confusión, luego a reconocimiento y, finalmente, a un horror absoluto en el espacio de unos 3 segundos. Su copa de champán se le resbaló de los dedos, estallando contra el suelo de mármol con un sonido que hizo que la gente cercana se girara a mirar. La reacción de Isabel fue aún mejor. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala, y vi el momento exacto en que su cerebro hizo la conexión. Cuando se dio cuenta de que Violeta Vargas, la esposa de Arturo, la mujer a la que él había estado robando su empresa y su dinero para financiar su romance, estaba de pie junto a mí, Ricardo Torres, el marido de Isabel, a quien ella le había estado robando y mintiendo desde hacía quién sabe cuánto tiempo. El color se le escurrió de la cara tan completamente que por un segundo pensé que podría desmayarse. Arturo se recuperó primero, probablemente porque tenía más práctica mintiendo y actuando, y comenzó a moverse hacia nosotros con una sonrisa falsa pegada a su cara como si fuera a salir de esta con un farol. Tuve que admirar la audacia incluso mientras me preparaba para demolerla. Nos alcanzó justo cuando Violeta le hizo una señal a su jefe de seguridad, Marco, que parecía capaz de levantar una camioneta, y la energía de la sala cambió cuando la gente sintió que algo inusual estaba ocurriendo. Arturo abrió la boca para decir algo, probablemente alguna tontería sobre la sorpresa que era vernos allí. Pero Violeta lo interrumpió con un gesto que era a la vez casual y absolutamente devastador en su desestimación. Le informó, en voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan, que sus servicios como director general ya no eran requeridos y que seguridad lo escoltaría fuera de las instalaciones de inmediato. La sonrisa falsa de Arturo se desmoronó y él intentó reírse, preguntando si era una especie de broma, pero la expresión de Violeta podría haber congelado el nitrógeno. Ella le dijo que no era una broma. Era una rescisión por causa justificada y que recibiría la notificación oficial junto con derivaciones penales a los fiscales federales a la mañana siguiente. Las conversaciones a nuestro alrededor se habían detenido por completo. La gente miraba fijamente y pude ver el rostro de Arturo ponerse rojo al darse cuenta de que esto no era una humillación privada, sino una ejecución pública. Cometió el error de intentar apelar a las emociones de su esposa, diciendo que necesitaban hablar de esto en privado, que debía haber algún malentendido, que podían arreglarlo. Violeta simplemente lo miró con el tipo de fría evaluación que uno podría darle a una pieza de equipo defectuosa antes de apagarla y le dijo que el malentendido era su creencia de que era irreemplazable o valioso. Explicó que ya había instalado un nuevo director general interino, que la Junta había sido informada y había aprobado su decisión por unanimidad, y que sus pertenencias personales de la oficina estaban siendo empaquetadas en ese momento. Los ojos de Arturo estaban salvajes ahora, buscando apoyo o simpatía. Pero todos solo miraban como si fuera teatro de escena incluido en el precio de su entrada. Fue entonces cuando Isabel cometió su fatal error de juicio. Corrió, probablemente pensando que podría desescalar la situación o proteger a Arturo, y lo agarró del brazo mientras me miraba fijamente como si yo fuera el villano en este escenario. De hecho, tuvo la desfachatez de decir que yo estaba siendo cruel y vengativo, que debería avergonzarme por arruinar lo que se suponía que sería una noche encantadora, que los problemas matrimoniales de Arturo y Violeta no tenían nada que ver conmigo y que debería ocuparme de mis propios asuntos. La audacia absoluta de esa declaración, viniendo de una mujer que había pasado meses robando mi información confidencial y acostándose con el marido de otra mujer, fue tan asombrosa que casi me reí. Casi. En cambio, saqué mi teléfono, abrí el archivo de presentación que había preparado y se lo entregué a uno de los miembros del personal del evento con instrucciones de ponerlo en la pantalla principal que había estado mostrando videos promocionales de la beneficencia.
En segundos, el montaje romántico de niños siendo ayudados por la caridad fue reemplazado por una historia diferente, una contada en extractos bancarios, recibos de hotel, mensajes de texto y transferencias financieras. La diapositiva del título decía, un estudio de caso en robo corporativo e infidelidad. Como Arturo Vargas robó 2 millones de euros para financiar un romance. La sala quedó en completo silencio, excepto por el sonido de alguien jadeando. Dejé que las diapositivas avanzaran automáticamente, cada una más condenatoria que la anterior. Había transferencias bancarias de las cuentas de Industrias Vargas a empresas fantasma registradas a nombre de Isabel. Había facturas por servicios de proveedores falsos que nunca se habían realizado. Había extractos de tarjeta de crédito que mostraban cargos en hoteles durante horas en las que tanto Arturo como Isabel supuestamente estaban en reuniones de negocios separadas. Había mensajes de texto discutiendo mi información confidencial de clientes, mostrando cómo Isabel estaba proporcionando a Arturo información privilegiada sobre negociaciones de fusión y ofertas competitivas. Todo estaba allí, documentado, verificado, con marcas de tiempo y completamente imposible de negar o explicar. La presentación llegó a la diapositiva que mostraba a Arturo usando la tarjeta corporativa de Violeta para comprar a Isabel regalos caros, y escuché a alguien entre la multitud decir algo sobre lo idiota que era al robar a su propia esposa. Otra voz se preguntó cómo Isabel tuvo acceso a información confidencial de fusión. Y observé cómo varias personas que reconocí de mi red profesional hicieron la conexión y comenzaron a sacar sus teléfonos, probablemente enviando mensajes a sus colegas sobre lo que estaban presenciando. Esto fue mejor de lo que había esperado. La historia se estaba difundiendo en tiempo real, siendo documentada y compartida, convirtiéndose en parte del registro permanente que seguiría tanto a Arturo como a Isabel por el resto de sus carreras. Arturo intentó un último movimiento desesperado, gritando que los documentos eran fabricados, que yo había creado pruebas falsas porque estaba celoso y quería destruirlo. Era débil y todos lo sabían, pero decidí abordarlo de todos modos porque no quería ninguna ambigüedad sobre lo que había sucedido aquí. Me acerqué al micrófono en el podio y la sala quedó en silencio. Expliqué que cada documento en la presentación había sido verificado por contadores forenses, que a las fuerzas del orden se les habían proporcionado los originales, y que tanto Arturo como Isabel tendrían amplia oportunidad de disputar la evidencia en los tribunales cuando fueran acusados de malversación, robo de secretos comerciales y conspiración para cometer fraude. Le dije a la sala que yo era Ricardo Torres, que la mujer con la que Arturo había estado acostándose y utilizando como su cómplice en el espionaje corporativo era mi esposa Isabel, y que había pasado las últimas 3 semanas construyendo un caso hermético que probablemente los enviaría a ambos a prisión federal de 5 a 10 años. Expliqué que estaba compartiendo esta información públicamente, no porque disfrutara humillando a la gente, aunque mentiría si dijera que no había algo de satisfacción en ello, sino porque creía que la comunidad empresarial merecía saber cuando estaban tratando con criminales que robarían información propietaria y la venderían a competidores. Agradecí a Violeta por su colaboración en esta investigación y anuncié que yo proporcionaría testimonio de experto en los procedimientos penales. Luego miré directamente a Isabel, que ahora estaba sollozando e intentando esconderse detrás de Arturo, y le asesté el golpe final. Le dije que nuestro matrimonio había terminado, que ya había solicitado el divorcio y obtenido una orden de alejamiento que le impedía acceder a cualquiera de mis bienes o propiedades, y que recibiría un aviso de desalojo de nuestro apartamento, ya que era propiedad de mi fideicomiso familiar y ella no tenía ningún derecho legal sobre él. Mencioné que también había presentado una demanda civil por daños relacionados con el robo de información confidencial, buscando compensación por las pérdidas comerciales causadas por sus acciones. Dije todo esto con el mismo tono tranquilo y profesional que había usado para presentar los resultados trimestrales, observando cómo su rostro se desmoronaba con cada frase que aterrizaba como un ataque de precisión. Seguridad finalmente escoltó a Arturo fuera, prácticamente arrastrándolo mientras gritaba protestas y amenazas cada vez más incoherentes. Isabel intentó seguirlo,
pero levanté los papeles de la orden de alejamiento que había traído conmigo, recordándole que se le exigía mantener una distancia de al menos 150 metros de mí en todo momento. Se quedó allí en medio del salón de baile con su caro vestido rojo, el rímel corriendo por su cara, rodeada de cientos de personas que la miraban con expresiones que iban del asco a la lástima. Y yo no sentí absolutamente nada más que una satisfacción clínica de que la operación había salido según lo planeado. Ella abrió la boca como si quisiera decir algo, quizás disculparse, explicar o suplicar, pero no salieron palabras, y finalmente se dio la vuelta y salió corriendo de la sala. El resto de la noche adquirió una cualidad surrealista. Violeta dio un breve discurso explicando que Industrias Vargas había descubierto irregularidades financieras en los últimos meses, que se habían tomado las medidas adecuadas y que la empresa implementaría nuevos procedimientos de supervisión para evitar incidentes futuros. Agradeció a los asistentes su comprensión y apoyo, pasó suavemente a hablar de la beneficencia que se homenajeaba esa noche, y de alguna manera logró salvar el propósito declarado del evento al mismo tiempo que dejaba claro que su empresa estaba bajo una nueva dirección y que cualquiera que hiciera negocios con ellos debería esperar estándares más altos en el futuro. Fue una clase magistral en gestión de crisis y me encontré genuinamente impresionado por su compostura. Varias personas se me acercaron después, algunas ofreciendo simpatía, otras queriendo saber más detalles sobre el caso. Algunas claramente intentando evaluar si sus propias relaciones comerciales podrían estar comprometidas. Manejé cada conversación profesionalmente, proporcionando suficiente información para satisfacer la curiosidad sin comprometer los procedimientos legales y dejando claro que este fue un incidente aislado que involucraba a dos individuos en lugar de un patrón más amplio de problemas en mi firma o red. Para cuando terminó la noche, en realidad había fortalecido varias relaciones comerciales y recibido 2 nuevas consultas de clientes de ejecutivos que quedaron impresionados por la meticulosidad con la que documenté todo. La cobertura mediática del día siguiente fue extensa y brutal. Todas las principales publicaciones de negocios publicaron historias sobre el escándalo, la mayoría usando titulares como director general pillado robando millones para financiar un romance y espionaje corporativo descubierto en la gala benéfica de Industrias Vargas. El nombre de Isabel apareció en cada artículo, identificada como la cómplice que había proporcionado información confidencial de la firma de su marido. Su perfil de LinkedIn se inundó de mensajes furiosos y recomendaciones burlonas. Su empleador la despidió al mediodía, citando la violación de las políticas éticas y la posible responsabilidad legal. Arturo fue arrestado por agentes federales antes del final del día laboral, acusado de fraude electrónico, malversación y conspiración. Isabel no fue arrestada inmediatamente, pero mis abogados me aseguraron que los cargos eran inminentes una vez que los fiscales terminaran de revisar la evidencia. Fui a la oficina al día siguiente como si fuera un martes cualquiera. Aunque noté que la gente me trataba de manera diferente, con una combinación de respeto y cansancio que proviene de ver a alguien destruir metódicamente a sus enemigos. Mis socios convocaron una reunión de emergencia donde expresaron preocupación por la publicidad y el impacto potencial en las relaciones con los clientes. Pero les presenté la misma documentación que había mostrado al público, demostrando que yo había sido la víctima en lugar del perpetrador, y que había manejado la situación de la manera más profesional posible dadas las circunstancias. Al final de la reunión, me estaban felicitando por proteger la propiedad intelectual de la firma y discutiendo si deberíamos buscar recursos civiles adicionales. Los procedimientos legales se desarrollaron exactamente como se predijo. Arturo se declaró culpable de malversación a cambio de una pena reducida de 7 años en prisión federal y restitución completa a Industrias Vargas. Aunque, como no le quedaban bienes después de que los abogados de divorcio de Violeta terminaran con él, la restitución fue en gran parte simbólica. Isabel luchó contra los cargos inicialmente, contratando a un abogado de defensa criminal con dinero prestado de sus padres, pero la evidencia era abrumadora y su abogado finalmente le aconsejó que aceptara un acuerdo de culpabilidad.
Recibió 4 años por conspiración y robo de secretos comerciales con disposiciones que permitían la liberación anticipada por buena conducta, pero la condena federal significaba que su carrera en marketing corporativo había terminado para siempre. Violeta procedió con su divorcio usando motivos de fraude e infidelidad, lo que en Madrid significó que Arturo no recibió nada en el acuerdo, excepto su ropa personal y un sedán de 13 años que ella había sido lo suficientemente generosa como para dejarle conservar. Reestructuró Industrias Vargas, trayendo nuevos ejecutivos e implementando controles financieros que harían casi imposible el desfalco futuro. Y las acciones de la compañía en realidad aumentaron después del escándalo porque los inversores apreciaron su transparencia y rápida acción. Ella me envió una botella de whisky extremadamente caro con una nota agradeciéndome la colaboración y sugiriendo que almorzáramos algún día para discutir posibles oportunidades de negocio. Mi divorcio de Isabel se finalizó en 6 meses ya que ella no impugnó nada. Y yo ya había dividido los bienes de una manera que no le dejaba nada por lo que luchar. El apartamento, las cuentas de inversión, las ganancias de la propiedad vacacional, todo fue para mí o para fideicomisos que ella no podía tocar. Ella preguntó a través de su abogado si podíamos vernos para hablar, quizás para llegar a algún tipo de acuerdo de apoyo financiero, ya que iba a prisión y no tenía recursos, pero me negué. Instruí a mi abogado para que le recordara que había tomado decisiones conociendo las posibles consecuencias, que había cometido crímenes por los que estaba siendo castigada, y que yo no sentía ninguna obligación de aliviar la carga de las consecuencias que ella misma se había buscado. 3 meses después de la gala, después de que el frenesí mediático inicial se había calmado y los procedimientos legales estaban avanzando en el sistema, estaba trabajando hasta tarde en mi nueva oficina con vistas al Parque del Retiro cuando Violeta llamó. Quería saber si estaría interesado en servir como consultor para Industrias Vargas, ayudándola a implementar los sistemas de supervisión financiera que habíamos discutido. El contrato que propuso era generoso, y acepté, no porque necesitara el dinero, sino porque descubrí que Violeta y yo trabajábamos bien juntos. Entendíamos el enfoque del otro hacia los negocios y la vida, apreciábamos la eficiencia y la precisión, y no teníamos paciencia para el desorden emocional o el drama innecesario. Nuestra relación profesional eventualmente evolucionó hacia algo más personal, aunque ninguno de los dos tenía prisa por volver a casarse o declarar sentimientos románticos. Cenábamos ocasionalmente, asistíamos juntos a eventos de la industria, discutíamos estrategia y filosofía de negocios durante largas noches en su ático o en mi apartamento. Era cómodo y sin complicaciones, basado en el respeto mutuo y los valores compartidos más que en la pasión o la necesidad. Ella me dijo una vez que apreciaba mi franqueza, que la mayoría de los hombres se sentían intimidados por su riqueza y poder o intentaban explotarlo, pero yo la trataba como una socia igual, lo cual era refrescante. Le dije que el sentimiento era mutuo. A veces pensaba en Isabel, generalmente cuando recibía actualizaciones de mis abogados sobre el progreso de su caso criminal. Me preguntaba si alguna vez comprendió la magnitud de lo que había perdido, si entendió que el problema no era solo la aventura, sino la traición de confianza y el robo de información propietaria que yo había tardado años en desarrollar. Me preguntaba si Arturo le había explicado que sus grandes promesas de dejar a Violeta y construir una vida juntos habían sido mentiras que contó para manipularla y convertirla en su cómplice. Principalmente, sin embargo, me preguntaba si alguno de los dos había aprendido algo de la experiencia o si simplemente eran personas amargadas que culpaban a todos menos a sí mismos por las consecuencias de sus acciones. El mensaje que Isabel dejó en el buzón de voz de mi oficina aproximadamente un mes antes de su fecha programada para entregarse a prisión respondió a esa pregunta. Estaba llorando, diciendo que había cometido errores terribles, pero que yo le había destrozado la vida innecesariamente, que podría haberme divorciado de ella en silencio en lugar de convertirlo en un espectáculo público y hacer que la acusaran de crímenes. Dijo que yo era cruel y vengativo, que había llevado la venganza demasiado lejos, que debería haber mostrado algo de compasión y comprensión dados los años que habíamos pasado juntos.
Ella realmente esperaba que me sintiera culpable, que dudara de mis elecciones, que me preguntara si había sido demasiado duro. Borré el mensaje sin terminarlo y bloqueé su número permanentemente. Pero Isabel no había terminado de intentar contactarme. 2 semanas después, mi asistente me informó que una mujer que coincidía con la descripción de Isabel había intentado entrar al vestíbulo de nuestro edificio sin cita, afirmando que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre un asunto personal. Seguridad la había rechazado, pero ella había esperado afuera durante 3 horas antes de finalmente irse. Al día siguiente, apareció en un restaurante donde estaba almorzando con un cliente potencial, acercándose a nuestra mesa con las mejillas manchadas de rímel y las manos temblorosas antes de que el maitre la interceptara. Ella le dijo que era mi esposa y que necesitaba 5 minutos de mi tiempo, que era una emergencia, que estaba desesperada. Observé a través de la ventana cómo la escoltaban afuera, la observé desplomarse en un banco al otro lado de la calle, su cuerpo temblaba con sollozos que podía ver, pero no escuchar. Mi cliente preguntó si quería reprogramar, claramente incómodo con el drama que se desarrollaba, pero le aseguré que todo estaba bajo control y sugerí que pidiéramos el rodaballo. Más tarde esa misma noche, mi abogado llamó para informarme de que los padres de Isabel se habían puesto en contacto con él, rogándome que mostrara algo de piedad, que retirara la demanda civil, que considerara que su hija ya iba a prisión y no necesitaba una ruina financiera adicional. Ofrecieron pagar la restitución por los daños que yo había reclamado si simplemente accedía a dejarla en paz. Escuché el mensaje mientras Violeta y yo compartíamos vino en su ático, y cuando terminó, la miré y le pregunté si creía que estaba siendo irrazonable. Ella consideró la pregunta durante quizás 10 segundos antes de decirme que la compasión por las personas que no muestran remordimiento es solo debilidad disfrazada de virtud. La semana siguiente, Isabel se presentó en la sede corporativa de Violeta, logrando de alguna manera pasar por la recepción alegando que tenía información sobre actividad criminal en curso en Industrias Vargas. Seguridad la llevó a una sala de conferencias donde Violeta estaba en una reunión, y yo recibí una llamada preguntando si quería estar presente para lo que probablemente sería una conversación interesante. Llegué y encontré a Isabel con un aspecto de haber envejecido 10 años en 3 meses, su ropa de diseñador reemplazada por prendas baratas que le quedaban holgadas en un cuerpo que había perdido al menos 9 kilos. Se sentó frente a Violeta y a mí, flanqueada por 2 guardias de seguridad, y se lanzó a lo que solo podría describirse como un intento desesperado de negociación mezclado con chantaje emocional. Nos dijo que habíamos malentendido todo, que había sido manipulada por Arturo, quien le había prometido dejar a Violeta y casarse con ella, que solo le había proporcionado información porque él la había convencido de que era necesario para ayudar a su empresa a competir de manera justa. Afirmó que la aventura había sido idea de Arturo desde el principio, que él la había seducido en una conferencia de la industria, y luego gradualmente la había convencido de que ayudarlo era lo correcto. Dijo que había sido estúpida e ingenua, que había creído sus mentiras sobre amarla y construir un futuro juntos, y que la estábamos castigando por ser una víctima en lugar de una criminal. Fue una actuación magistral, completa con lágrimas y voz temblorosa, y podría haber sido efectiva si no tuviera grabaciones de ella riéndose de lo fácil que era robar mis archivos y de cuánto disfrutaba gastando mi dinero mientras se acostaba con otra persona. Violeta la dejó terminar todo el discurso antes de sacar tranquilamente su propia tableta y reproducir un archivo de video. Eran imágenes de seguridad del garaje de Industrias Vargas mostrando a Arturo e Isabel en su coche hace 6 meses, y el audio era cristalino. Isabel no estaba siendo manipulada ni coaccionada. Estaba planeando activamente cómo extraer más información de mis archivos, discutiendo cuáles de mis clientes serían más vulnerables a perder contratos y bromeando sobre lo ajeno que yo estaba a lo que ocurría bajo mi propio techo. Las imágenes la mostraban iniciando contacto físico con Arturo, riéndose de sus bromas sobre mí estando demasiado concentrado en los números como para notar las necesidades de una mujer, y sugiriendo que celebraran su último robo de información exitoso en el Gran Hotel Europa. Fue una evidencia devastadora que destruyó cualquier afirmación de victimismo o manipulación.
El rostro de Isabel se puso blanco mientras se veía a sí misma en la pantalla, y cualquier posición de negociación que había esperado establecer se evaporó instantáneamente. Violeta le informó que estas imágenes, junto con horas de material similar, ya habían sido proporcionadas a los fiscales y se utilizarían en el juicio para demostrar su participación activa y entusiasmo por la empresa criminal. Agregué que la oferta de restitución de sus padres era insuficiente dado que mis daños reales superaban los 3 millones de euros al considerar los contratos perdidos y las relaciones comerciales dañadas, y que yo perseguiría el cobro total independientemente de su pena de prisión. Seguridad la escoltó fuera mientras gritaba obscenidades sobre lo horribles que éramos, cómo le habíamos destrozado la vida por un error, cómo el karma nos alcanzaría eventualmente. Los guardias tuvieron que cargarla físicamente hasta el ascensor mientras ella continuaba gritando amenazas y acusaciones que resonaban por el vestíbulo de mármol. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de cómo manejé todo. Si desearía haber sido menos exhaustivo o más indulgente. La respuesta siempre es no. Isabel y Arturo no solo habían traicionado a sus cónyuges. Habían cometido crímenes que hirieron a personas y empresas reales. Habían robado dinero, traficado con información confidencial y lo habían hecho con total desprecio por cualquiera, excepto por ellos mismos. El hecho de que su castigo fuera severo no lo hacía injusto. Lo hacía apropiado. Simplemente me aseguré de que el sistema legal y la opinión pública tuvieran acceso a toda la verdad y de que ambos enfrentaran consecuencias proporcionales a sus acciones. Una tarde, unos 6 meses después de la gala, me encontraba en mi oficina, contemplando las luces de la ciudad mientras saboreaba el costoso whisky de Violeta, haciendo balance de mi vida. Estaba económicamente seguro, profesionalmente respetado y legalmente libre de un matrimonio que había estado muerto mucho antes de que descubriera que también era criminal. Había forjado nuevas relaciones comerciales, fortalecido las existentes y me había ganado la reputación de ser alguien que podía manejar situaciones de crisis con una precisión y eficiencia poco comunes. Mi firma incluso se había beneficiado de la publicidad, porque los clientes querían a alguien que protegiera sus intereses con tanto celo. Y lo más importante, había aprendido una valiosa lección sobre la diferencia entre las reacciones emocionales y las respuestas estratégicas. Un hombre menor podría haber confrontado a Isabel en el momento en que descubrió su traición, haber arrojado sus pertenencias a la calle, tal vez incluso haberse puesto físico en un momento de rabia. Ese enfoque habría sido satisfactorio durante quizás 5 minutos y luego habría pasado años lidiando con engorrosos procesos de divorcio, divisiones de bienes impugnadas y argumentos de él dijo, ella dijo sobre quién hizo qué y cuándo. En cambio, había tratado la situación como un problema de negocios que requería una solución de negocios. Y había ejecutado esa solución con el mismo cuidado metódico que le pondría a cualquier adquisición o reestructuración compleja. Los documentos legales finales llegaron a principios de primavera, confirmando que tanto Arturo como Isabel habían comenzado a cumplir sus penas de prisión y que todos los asuntos civiles se habían resuelto a mi favor. Archivé la documentación en una carpeta etiquetada cuentas cerradas y la guardé en el cajón de mi escritorio. Ese capítulo de mi vida estaba terminado, documentado, archivado y ya no requería ninguna atención o energía emocional. Tenía nuevos proyectos en los que trabajar, nuevos desafíos que afrontar y un futuro que parecía significativamente más brillante de lo que habría sido si me hubiera quedado casado con una mujer que me veía como nada más que una conveniente fuente de dinero e información. Violeta y yo cenamos esa noche en un restaurante donde nos habíamos convertido en clientes habituales. Y, con un excelente vino y unos filetes perfectamente preparados, discutimos los últimos desarrollos en Industrias Vargas y algunas posibles oportunidades de asociación que ella quería explorar. La conversación era inteligente y atractiva, centrada en la estrategia y la ejecución más que en los sentimientos y la vulnerabilidad. Cuando terminamos de comer, me preguntó si quería ir a su casa a revisar unos documentos, y acepté, sabiendo que los documentos eran reales, pero también entendiendo que probablemente terminaríamos hablando de otras cosas también. Al salir del restaurante a la fresca noche de primavera,
me di cuenta de que me sentía genuinamente contento por primera vez en años. No feliz en algún sentido emocional estático, sino satisfecho con la dirección que tomaba mi vida y seguro de mi capacidad para afrontar cualquier desafío que surgiera. El costo de ese contento había sido un matrimonio que probablemente estuvo condenado desde el principio. Pero la recompensa fue una vida organizada en torno a mis prioridades y valores en lugar de la agenda de otra persona. En el frío cálculo que usaba para entender el mundo, eso fue un excelente trato.